¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Estamos en este curso de especialización Economía Verde y Circular que viene organizando la Junta de Extremadura en colaboración con la Universidad de Extremadura. Hoy vamos a hablar de uno de los aspectos importantes, fundamentales, que es del pasado, que es del presente, pero sobre todo también que es del futuro, que tiene mucho que ver con la sostenibilidad, que tiene mucho que ver con los recursos primarios, que tiene mucho que ver con la economía verde y circular. Vamos a hablar de un recurso primario como es el agua relacionada con la economía verde y circular. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Álvaro Jiménez García. Y antes de que Álvaro comience a hablar de cómo es esa política de agua que se está aplicando y que se va a seguir aplicando en la comunidad autónoma extremeña, comentarles brevemente que Álvaro es licenciado en Ciencias Ambientales e ingeniero técnico de telecomunicaciones. Ha desarrollado su carrera como profesional, siendo ingeniero de sistemas y director técnico de proyectos, y posteriormente ocupó el cargo de gerente del consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz durante 7 años. Actualmente es el director general de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas de la Junta de Extremadura y cuenta con 13 años de carrera profesional ligadas a la gestión del ciclo urbano del agua, del ciclo completo de los residuos y el desarrollo de productos tecnológicos ligados a ello, ¿no? Os dejo con Álvaro, que va a hablarnos hoy en este curso del agua, uno de los recursos sin lugar a dudas más importantes por una gestión adecuada de todos y cada uno de los elementos que configuran la economía verde y circular. Muy buenas, muchas gracias por asistir a este espacio donde vamos a hablar de agua y en un contexto circular, en un contexto de economía circular. Si hay algo más circular que el ciclo integral del agua, desde luego es también el ciclo urbano que se incorpora al ciclo integral, como ahora veremos, dentro de las actividades que las personas realizamos y donde hay también muchísimas oportunidades de trabajo y donde hay muchísimos perfiles profesionales que intentaré repasar a lo largo de la presentación, porque creo que es interesante conocer un sector desconocido para muchos, que no sabemos a veces lo que ocurre detrás de nuestro grifo y detrás de nuestro inodoro cuando tiramos de la cadena. Ahí el resumido del contenido de lo que voy a contaros. Como decía, vamos a hablar de ese ciclo urbano, de los perfiles profesionales que tenemos en él y el contexto extremeño dentro de la gestión del agua, que nos espera durante los próximos años. ¿Por qué es tan importante hablar de gestión del agua y hablar de gestión sostenible del agua? Nosotros vivimos en un espacio del planeta privilegiado donde el recurso no nos sobra, pero no tenemos una escasez tan brutal como sufren en otros países y sin embargo tenemos que cuidarlo. Tenemos unas infraestructuras también que son un privilegio, que también requieren de un cuidado, requieren de una gestión sostenible y responsable y además, como ahora veremos, también nos quedan muchas infraestructuras por construir. El agua además es un derecho humano, no solamente el abastecimiento, sino el saneamiento, así lo ha reconocido hace unos años la ONU. También es un recurso esencial, ilimitado, y estamos obligados a devolverlo al medio en las mismas condiciones en las que lo utilizamos, en las que lo cogimos. No solamente porque ese medio lo vamos a utilizar, lo van a utilizar otras personas aguas abajo, sino porque nuestras generaciones futuras van a necesitar el recurso y las infraestructuras para poder seguir atendiendo sus necesidades. Aquí vamos a hablar de ciclo urbano, pero hay otros sectores, como todos sabemos, que también utilizan el agua como un motor principal, como puede ser el sector del regadío, el sector energético o incluso el turismo. Cuando el agua falla, pues nos ponemos nerviosos y nerviosas y la gente muchas veces sale a la calle porque es algo que mientras funciona parece que no está, es como la informática, pero cuando falla no podemos continuar con nuestra actividad normal. Lo mismo pasa con otros servicios esenciales como puede ser la energía eléctrica o la retirada de los residuos. Están ahí y parece que funcionan de manera automática y que es una inercia que no se puede parar, pero si no se cuida, se para. El ciclo integral del agua empieza cuando se evapora el agua en el mar, suben las nubes, llueve, se precipita o nieva y se vuelve otra vez por escorrentía a devolver al mar. Eso creo que nadie lo tiene hoy en duda. Dentro de ese ciclo, que es un ciclo amplio, un ciclo ambiental, estamos las personas
que tomamos el recurso y lo utilizamos para nuestras necesidades y lo devolvemos al medio. Esto también parece una obviedad, pero muchas veces no somos conscientes de que cuando tiramos de la cadena en nuestra casa, ese agua vuelve otra vez al río y debe volver, porque si en las ciudades utilizáramos el agua y no la devolviéramos, evidentemente los caudales mermarían y dejaría de discurrir agua por ellos. Entonces, es muy importante entender ese papel que tenemos las personas dentro de un todo que es tan necesario, no solamente para nuestras actividades, sino para el desarrollo de otras especies, para cuidar de nuestro entorno medioambiental. El agua es un recurso del que nosotros hacemos uso, pero somos unos usuarios menores y pequeños dentro de todas las necesidades que existen en torno a ella, ¿no? Por eso, como decía y reitero, es importante pensar en que la gestión que hacemos hoy debe ser sostenible en el tiempo y hay que hablar de recuperación económica para garantizar esos trabajos y hay que hablar de calidad en el mantenimiento y hay que hablar de muchísimas cosas que al final se traducen en que hay muchas personas trabajando para que todo esto funcione. He pensado en hablar de las fases en las que dividimos el ciclo urbano del agua y por cada una de ellas repasar de forma general en qué consisten para también entender qué tipo de personas, qué tipo de perfiles profesionales trabajan en ella, ¿no? El agua, cuando hablamos de ciclo urbano, se divide en 4 fases que tienen que ver, 2 de ellas con lo que hay antes de nuestro domicilio y 2 de ellas con lo que hay después. Las 2 que hay antes son una de ellas dedicada a coger el agua del medio y otra de ellas a distribuirla. Y la que hay debajo tiene que ver con lo que pasa en nuestras alcantarillas, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades y otra lo que pasa en las depuradoras de aguas residuales. Las vamos a ver con un poquito más de detalle. ¿De dónde bebemos? Pues bebemos de los ríos, bebemos de los manantiales, bebemos de un agua que está embalsada, bebemos de un pozo, es decir, tenemos muchas formas de captar el agua. Dependiendo de dónde estemos ubicados, de dónde vivamos, pues así beberemos. Por ejemplo, en Badajoz bebemos de un pantano que hay en Villar del Rey, en Olivenza beben de un pantano que se llama Piedra Aguda, un embalse que se llama Piedra Aguda, que comparten con los vecinos de Valverde de Leganés. En la zona de Extremadura es más habitual beber de gargantas, porque afortunadamente tienen ese recurso que carecen las poblaciones del sur de la región. ¿Y cómo cogemos el agua? Bueno, pues también dependiendo de dónde bebamos, así será nuestra forma de cogerlo. Si es agua embalsada como en esas fotografías, pues utilizaremos tomas que no dejan de ser unas formas de aspirar el agua, de recolectarla y llevarla, como ahora veremos, a una estación de tratamiento. Si lo que tenemos es una garganta, pues haremos una captación en la garganta que no deja de ser un pequeño embudo para canalizar el agua hacia donde la necesitamos. Si tenemos un pozo de sondeo, pues meteremos una bomba sumergible e impulsaremos el agua hacia arriba. Cuando ya tenemos el agua, cuando ya la hemos captado, hay que tratarla. El agua, a pesar de que cae muy limpia del cielo y que discurre por algunos casos muy limpia por nuestros manantiales, hay que tratarla. Y además hay una normativa exigente que dice cómo tiene que llegar a nuestro grifo. Y para eso lo que tenemos es una estación de tratamiento de agua potable. Es una fábrica donde entra una materia prima que es agua bruta y devolvemos un recurso incluso comercial que es agua potabilizada. En esa foto maravillosa tenemos la estación de tratamiento de agua potable que hay situada al pie del río Alcarrache, que abastece a 8 poblaciones, y el embalse del Aguijón, donde se transforma en agua potable el agua bruta que sale de la presa. Hay un proceso primero químico y luego más mecánico, es decir, al agua, dependiendo del estado en el que esté, se le añaden una serie de reactivos para volverla potable. Desde ahí mismo hay un pequeño sistema de almacenamiento y distribución donde se distribuye, en este caso, a las 8 poblaciones que se abastecen de este sistema. Este tipo de sistemas de tratamiento está ampliamente distribuido y en nuestra región tenemos estaciones de tratamiento de agua potable por todo el territorio. En torno a estas instalaciones de tratamiento se han constituido unidades de gestión administrativa. Es decir, por ejemplo, la Junta de Extremadura
construye una estación de tratamiento de agua potable para 3 municipios. Esos 3 municipios deben gestionar su instalación, pero lo deben hacer de manera agrupada, bien en torno a una mancomunidad de municipios, bien dentro de un sistema supramunicipal como puede ser una diputación provincial o un consorcio, pero ahí hay un trabajo que hacen los municipios. Luego entraré un poquito más al detalle en ello. Después de tener nuestra agua tratada, nuestra agua potabilizada, la tenemos que enviar al municipio. Y la enviamos mediante sistemas de bombeo o gravedad, en función de la orografía, para llegar a lo que son los depósitos municipales. Si alguien vive, por ejemplo, en Badajoz, que son unos depósitos muy vistosos, habrá visto unos círculos grandísimos que hay a la entrada llegando desde Portugal. Esos son los depósitos municipales, pero todos los pueblos y ciudades tienen su depósito regulador, es decir, el agua no llega directamente desde la estación de tratamiento a nuestra casa. Se necesita un depósito porque las personas no gastamos el mismo agua por la mañana que por la tarde, entonces ese agua debe estar almacenada para ser capaz de satisfacer la demanda en función de esa variación que se produce a lo largo del día. Ahí hay unas fotografías, depósitos hay de muchos tipos, los hay elevados, los hay en superficie, los hay incluso enterrados, cuando la cota lo permite. Lo que sí que se busca siempre es que el depósito esté en el punto más alto posible, porque si conseguimos que el agua llegue a las casas por gravedad, pues es una ventaja y un ahorro económico y una ventaja técnica también. Ya tenemos nuestra agua en su depósito y ahora la distribuimos a los domicilios a través de redes que llamamos redes en baja, llega a nuestras casas, a nuestros grifos y hacemos uso de ella. Cuando la hemos terminado de usar, la devolvemos a través del inodoro, a través de la ducha, a través de la cocina, a través de la lavadora, la devolvemos otra vez a la red de alcantarillado. Este paso intermedio es en el que las personas intervenimos, en el donde estamos los usuarios, es muy importante porque aquí también hay trabajo de información y de concienciación a quienes estamos en nuestras casas y a través de nuestra actividad diaria, que vamos muchas veces de un lado para otro y no nos damos cuenta, también estamos afectando a lo que ocurre aguas abajo y también aguas arriba en función de la cantidad de agua que gastemos. Es importante tener esto claro para evitar, por ejemplo, tirar toallitas al inodoro, que sabemos que luego se van juntando y producen unos problemas terribles. Aunque los paquetes digan que son biodegradables, no se pueden degradar en su camino hasta la depuradora de aguas residuales, con lo cual es muy importante no arrojarlas al inodoro, ni no arrojar ninguna otra cosa como bastoncillos o cualquier objeto que pueda producir atascos, porque esos atascos al final requieren de intervención de las personas que trabajan en el servicio de aguas y va a acabar encareciendo nuestro recibo, porque quienes estamos en las casas somos quienes soportamos el coste de todo lo que ocurre fuera de ellas a través de nuestro recibo. Como decía, tiramos de la cadena y el agua a través de las alcantarillas llega, como ahora veremos, hasta la depuradora de aguas residuales. Si la potabilizadora era una fábrica de agua potable y donde la materia prima era el agua bruta, la depuradora de aguas residuales es una fábrica de agua bruta. Tenemos que conseguir que el agua residual que sale de nuestra casa se convierta en un agua que el río, que el medio receptor puede absorber, que puede recibir. Cuando a veces le explicas a una persona que lo que sale de su váter va al río, hay gente que se lleva las manos a la cabeza, pues sí. Y para eso tenemos estas estaciones de tratamiento, estas estaciones depuradoras, donde ahí tenemos, por ejemplo, la de Fregenal de la Sierra, una foto también maravillosa. ¿Y qué sucede en estas estaciones? Bueno, pues aquí lo que tenemos, esas dos piscinas grandes marrones, que son reactores biológicos, lo que tenemos son unas bacterias que se alimentan de la materia orgánica que las bacterias que están en nuestro sistema digestivo no les gusta. Nosotros sabéis que tenemos una serie de bacterias en nuestro organismo que viven en simbiosis con nosotros y hay parte de esa materia orgánica que no les gusta y son las que llegan a las depuradoras. Aquí tenemos un caldo de cultivo con otro tipo de bacterias que se alimentan cuando le aplicamos también aire y van eliminando esa materia orgánica. Luego hay un proceso de decantación donde todavía se depura más ese agua y al final lo que obtenemos es un agua clara y un agua limpia que tiene que cumplir
con una normativa muy exigente para ser devuelta al cauce. Os podéis imaginar la cantidad de profesionales y de distintos tipos de profesionales que trabajan en las etapas que llevamos vistas, desde fontaneros, electromecánicos, personal dedicado a administración, personal con conocimientos en química, con personal con perfil medioambiental, ciencias ambientales, biólogas y biólogos. Es un amplio abanico de profesionales el que se necesita para que todo esto funcione mientras nosotros hacemos nuestra vida normal y diaria. Luego, además, después de ese proceso de depuración, en algunos casos, en pocos todavía, tenemos un sistema de regeneración, de reutilización del agua depurada. Es decir, que en vez de devolver todo el agua al río, una parte la utilizamos, por ejemplo, para regar un cultivo de una especie leñosa o para otro tipo de actividad. Está muy bien reutilizar el agua depurada, pero tampoco pensemos que por tirarla al río la estamos perdiendo, porque nuestro río, un poquito más adelante, es el sistema de abastecimiento, por ejemplo, de otra ciudad, o es el sistema por el cual se puede regar una superficie aguas abajo. En una cuenca como las nuestras, nosotros vivimos en un territorio donde las cuencas atraviesan Extremadura y no se paran, son cuencas incluso internacionales que cruzan otro país. En unas cuencas como las nuestras, donde nosotros somos un lugar de paso para ellas, el agua se va a reutilizar, queramos o no, aguas abajo. Pero en algunos casos es muy necesario y muy útil tener estos sistemas de reutilización del agua depurada. Y ahora, bueno, pues esto está muy bien, hemos visto todo el ciclo, pero ¿quién se encarga de esto? Ya no hablo de los perfiles profesionales. ¿Qué administración pública, que tenemos un mare magnum, ¿no?, de administraciones, qué administración pública se encarga de todo esto? Cuando no lo tenemos muy claro y surgen problemas, pues hemos vivido situaciones en las que hay un desabastecimiento de agua potable, hay un problema como esa foto que tenemos ahí de aparición de algas tóxicas en un embalse, pues miramos para todos lados y no sabemos quién debe encargarse de resolver eso. Es complicado porque las competencias en el ciclo del agua, en el ciclo urbano del agua, son muy variadas, incluso entre comunidades autónomas pues hay diferencias, con lo cual no es fácil. Por eso que también quería hacer un apartado para hablar de quién tiene que hacer qué. Aquí, por ejemplo, recordamos el episodio del Camalote, donde afortunadamente la Confederación Hidrográfica, en este caso del Guadiana, pues hizo un trabajo muy importante de limpieza. En España tenemos 3 niveles de administración. Tenemos al Estado, a las comunidades autónomas y a los entes locales. Los entes locales son diputaciones provinciales, mancomunidades formadas por agrupación de municipios y los municipios, los ayuntamientos y las entidades locales menores. En nuestro país, además, tenemos una división de gestión por cuencas hidrográficas. Ahí en ese mapa he querido representar las cuencas para que veamos que, claro, el agua no entiende de división entre provincias, ni entre comunidades autónomas, ni entre países. Entonces, hace tiempo, sabiamente, se pensó que el agua era oportuno gestionarla en torno a esas unidades de gestión, en torno a las cuencas, y así tenemos organismos constituidos en torno a esas superficies que son los organismos de cuenca, y a nosotros nos afecta la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Confederación Hidrográfica del Tajo fundamentalmente, aunque también un poquito la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, algo más de 4.000 kilómetros cuadrados. Algunas claves importantes para entender por qué considero que debemos abordar, y se está abordando, la gestión del agua como un cambio sobre lo que se ha hecho en el pasado, ¿no? No tenemos ahora mismo las mismas condiciones, los mismos objetivos medioambientales que había hace 30 años. Especialmente ahí han sido determinantes la Directiva 91/271 y la Directiva Marco del Agua. Como dije al principio, el agua es un derecho humano reconocido. Hay una crisis climática que nadie puede negar que está afectando, impactando a cómo llueve y a la temperatura que hace. Eso al final redunda en que cada vez hay menos agua disponible. No llueve menos, la pluviometría anual es muy similar a la del año anterior, pero llueve de forma diferente, llueve en ventanas más estrechas de tiempo y eso produce a que somos capaces de retener menos agua. Hacen falta nuevas infraestructuras, las que están construidas también, algunas van cumpliendo su vida útil,
Y hace falta mejorar la gestión de los sistemas para cumplir, por ejemplo, con esos objetivos medioambientales. En resumen de esas claves, lo que necesitamos y lo que vamos a vivir en los próximos 2-3 años es un gran volumen de inversión en infraestructuras de agua, especialmente en infraestructuras dedicadas a la depuración de aguas residuales. Nuestro territorio es un territorio eminentemente rural, fuertemente atomizado en municipios, sobre todo menores de 1.000 y de 5.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea, la mitad de las poblaciones aproximadamente tienen del orden de 1.000 habitantes, eso es algunas más, unas menos, hablo de medias, pero tenemos un territorio muy ruralizado y entonces eso provoca que la gestión que se hace de los servicios esenciales, no solo del agua, pero hablando de agua especialmente, debe ser en muchos casos agrupada, bien por mancomunidades o por consorcios, porque cuando un municipio es pequeño, si tiene que hacer frente a esa responsabilidad tan grande que tienen en la prestación de los servicios, pues nos vamos a encontrar que por sí mismo lo va a tener complicado. Hablaba de que en España tenemos 3 niveles de administración: el Estado, las comunidades autónomas y los municipios, y son los municipios los únicos que tienen la competencia. Hay una ley que lo regula, que es la Ley de Bases de Régimen Local del año 85, ellos tienen la competencia, la responsabilidad de suministrar agua y de depurar las aguas. Las diputaciones provinciales deben subsidiariamente atender esa competencia y las comunidades autónomas y el Estado, de forma muy resumida, se dedican a planificar, ordenar y hacer las infraestructuras que los municipios, por su baja capacidad técnica y económica, no pueden acometer, como son las estaciones de tratamiento de agua potable y las estaciones depuradoras de aguas residuales, también depósitos. Pero lo que es el trabajo de llevar el agua a nuestro grifo, de mantener el depósito, de poner en marcha la depuradora, de mantener la potabilizadora, lo que es la gestión diaria, el trabajo, el servicio, es responsabilidad exclusiva de los municipios, por pequeños que sean. Por eso es tan importante esa agrupación que la ley, por supuesto, permite e incluso va animando para que se produzca de esa forma. Aquí he resumido algunos de esos perfiles que antes he mencionado, pero he añadido el tipo de trabajos que hay detrás de, por ejemplo, ese volumen de inversión que vamos a vivir en estos próximos 2 o 3 años y en esa mejora de la gestión que también estamos ya empezando a ver. Hacen falta y harán falta más trabajo de consultoría para hacer proyectos técnicos constructivos de nuevas estaciones de tratamiento de agua potable, pero sobre todo de nuevas depuradoras, hablando también de depuradoras de bajo coste, porque las poblaciones que todavía no tienen depuradora en Extremadura son poblaciones pequeñas y hay que pensar en tecnologías de bajo coste, no como la que hemos visto, que es de aireación prolongada, sino de otro tipo de tecnologías como pueden ser macrofitas en flotación, que seguramente a muchos os suene, o biodiscos, tecnologías que requieren un espacio mayor, pero que tienen un coste menor de operación y de mantenimiento. También hará falta y va a hacer falta empresas especializadas en obra pública hidráulica. Para gestionar esa obra desde la administración pública necesitamos hacer contratos de obra, la contratación pública requiere de recursos humanos también, de recursos administrativos y de recursos técnicos, de personal dedicado de técnicos de administración general, en definitiva un plantel de profesionales en todos esos diferentes ámbitos. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Qué vamos a ver en los próximos años? Y cuando digo próximos años, digo en estos 2-3 años que tenemos por delante. Esas inversiones que he dicho, fuertes inversiones de la comunidad autónoma y también del Estado en materia de saneamiento y depuración. Vamos a asistir a la construcción de nuevas depuradoras. Las diputaciones provinciales también van a construir nuevas depuradoras. El año pasado se firmaron 2 protocolos entre la Junta y las diputaciones de Cáceres y de Badajoz para repartirse el trabajo y, dicho de forma muy resumida, las diputaciones van a hacer las depuradoras de menos de 1.000 habitantes y la Junta de Extremadura va a acometer las de más de 1.000 habitantes. Por eso entre las 3 administraciones se van a poner en funcionamiento muchas obras durante los próximos años. El Estado tiene también importantes depuradoras previstas, como puede ser la de Montijo
Pues la de la calzada, que hace poco se anunciaba que tendrá una inversión del orden de 22 millones de euros. Estamos hablando de instalaciones muy costosas. Por parte de la Consejería de Transición Ecológica, donde yo trabajo, vamos a impulsar una nueva ley regional, una ley del ciclo urbano del agua, para tratar de homogeneizar la calidad del servicio que reciben los usuarios con independencia de donde vivan, que una persona que viva en Santiago de Alcántara o en Tamurejo tenga la misma calidad que una persona que viva en Mérida. Vamos a intentar también homogeneizar lo que se paga por el agua, a organizar el servicio, a poner las bases para que cumplamos lo antes posible con esos objetivos medioambientales. Ya he hablado de las soluciones de bajo coste y no he terminado de explicar qué hacían esas depuradoras donde llegaba la materia orgánica, las depuradoras donde llega la materia orgánica que evacuamos de nuestras casas. A una depuradora llega un colector, que quería hacer este paréntesis porque me parece que es interesante, llega un colector con agua residual y ahí tenemos una piscina con un montón de bacterias que se alimentan de esa materia orgánica, ¿no? Cuando las bacterias se han hartado de comer, mueren y se van depositando en el fondo y se genera un fango que retiramos, que gestionamos y que incluso en algunos casos se puede aplicar en agricultura. Esa parte se me había olvidado mencionarla y creo que es interesante porque da también una idea de ese carácter circular que tiene la gestión del agua, ¿no? No solamente se produce un recurso, sino que el subproducto, en este caso el fango de las depuradoras, puede servir como producto para otras actividades. Vamos a mejorar el control de los servicios urbanos del agua. En algunos municipios todavía no disponen de técnicos cualificados para poder seguir día a día en los servicios de agua, tanto de abastecimiento como saneamiento, y si queremos llegar al cumplimiento de esos objetivos y a cumplir con esa nueva ley que vamos a impulsar en el primer trimestre del año 2021, hará falta que desde las entidades locales se doten de recursos humanos especializados para atender su tarea. En definitiva, lo que vamos a vivir, lo que estamos viviendo, es un cambio en la forma en la que se percibe el ciclo urbano del agua. Hasta ahora había sido una cuestión independiente de lo que sucedía aguas arriba y aguas abajo, pero ahora vamos a dar un enfoque medioambiental al ciclo, en el sentido de que si aguas arriba se producen actividades o se tienen problemas, puede afectar al agua que captamos para abastecimiento, y si no desarrollamos bien nuestra tarea y si no depuramos bien nuestra agua residual, por ejemplo, pues también desde el ciclo urbano podemos hacer afecciones ambientales a nuestro entorno. Eso es una obviedad prácticamente decirla, pero necesitamos trasladar esa obviedad, eso que nos empezó a meter como una obligación la Directiva Marco del Agua, a la forma en la que trabajamos. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme y por dedicar un rato a pensar en esto que normalmente lo tenemos en nuestras casas, pero que no le echamos cuenta hasta que falla. Así que muchísimas gracias.